Ya le decía, bueno, primeramente agradecer a la Capilla Virgen de Fátima que me permite dictar un sábado más en ese taller. Lo, lo siguiente es agradecer a cada uno de ustedes por su asistencia el día de hoy. Sé que también tienen ustedes muchas cosas que hacer, ¿no? Y les agradezco bastante, ¿no? La asistencia el día de hoy. Bueno, otras personas, bueno, seguramente también tendrán sus reuniones o habrán tenido y bueno, quizás estén cansados, pero aún así están aquí en el taller. Y yo les agradezco bastante su asistencia, ¿no? A cada uno de ustedes. Bueno, entonces, ya, el día que, bueno, el tema que nos ha correspondido el día de hoy es un tema así bastante interesante y también a la vez un poco básico. Y bueno, ya les aviso, la próxima semana vamos a tocar lo que es acto jurídico, ¿sí? Ya, vayan anotando eso. Y bueno, ya que como vamos a tocar este tema la próxima semana, el día de hoy, bueno, hemos visto tocar un tema bastante básico, un tema que de alguna forma que les ayude, ¿no? A tener una base ya para tocar el próximo tema, ¿no? Así que, a ver, voy a compartirles acá la diapositiva el día de hoy para, para iniciar. A ver, ya está ya. A ver, segundo. Ya, ahora sí. ¿Pueden visualizar la diapositiva? Sí, Pueden ver, ¿no? Ya, sí, sí, doctor. ok. Sí, doctor, sí. Ya, ahora sí. Ahora sí, vamos a empezar. Ya, el tema que nos corresponde es tocar sobre lo que es norma jurídica y el ordenamiento jurídico, ¿ya? Así que vamos a proceder. Ya. Para empezar, bueno, los que han estado en la primera sesión, hemos tocado lo que son normas en general, ¿no? Entre ellas habían, bueno, los que han estado se acordarán que hemos tocado lo que son normas sociales, normas jurídicas, normas morales, normas religiosas. Y en todos ellos hemos hecho, de todos ellos hemos hecho varias distinciones. ¿Ya? Y bueno, entre ellos también, claro, están las normas jurídicas, ¿no? Y para los que han estado en esa sesión, se acordarán de manera general, de manera básica, el concepto de lo que son normas jurídicas. Así que, bueno, a ver, los que han estado, bueno, no sé si José no ha estado, Lucía tampoco, el resto, bueno, no sé si han estado, pero No, doctor, supongo que, disculpe, supongo yo que no estuve. tendrán. Y ya, y Escucha, supongo que tendrán un concepto básico de lo que son normas jurídicas. Sí, doctor. Sumo, me gustaría ver que me puedan compartir ese criterio. Bueno, ¿puedo participar? Claro, claro, sí. Ya, bueno, las normas jurídicas vienen a ser digamos, un conjunto de reglas, parámetros que se establece dentro de un ordenamiento jurídico con el fin de regir, pues, o regular la conducta del ser humano, de manera que esta conducta, pues, no sea reprochable por las leyes ya establecidas. Claro, por supuesto. Ya, gracias, Lucía. Gracias. A ver, ¿alguien más? Amigo José, usted. sí, estuve repasando anoche, doctor. Yo no estuve la semana uno, pero anoche estaba repasando, está muy interesante las cuatro normas que usted ya los dijo, las normas religiosas, morales, que son subjetivas, otras son objetivas, en caso de las jurídicas son objetivas. Ya dijo la compañera, pero está, y lo voy a parafrasear más o menos como lo entendí, doctor. Las normas jurídicas son, claro, aquellas reglas, aquellos preceptos de repente que se imponen, las jurídicas se imponen a una sociedad y ahí están tipificadas pues en el código, en los códigos, ¿verdad? Y también me Ujú. tuve la paciencia de tomar la pirámide de Kelsen, ¿no? Entonces ahí están las normas, la carta magna, la norma principal, ¿no? Y luego viene en el segundo orden, pues, la norma jurídica, imposición. Y ahí en esa norma jurídica se aprecia si se incumple la conducta y también su posible, las consecuencias que van a ir, ¿no? Bueno, y ahí también es una Claro. diferencia, o sea, ¿cómo se llama, doctor, normas con la otra, caramba,
los principios, con los principios. Principios y reglas. Muy bien. Claro, gracias José, te agradezco. Ya, a ver. ¿Me escuchan, no? Sí, doctor. Ya, ahora Perfecto. sí. Ya, a ver, ya. Bueno, agradecer a José y también a ti, Lucía, agradecerte por habernos acotado el concepto de lo que son normas jurídicas. Y bueno, ya, para hacerles aquí un recordaris aquí de la clase anterior, habíamos tocado esto. El concepto de normas lo habíamos definido de esta forma. Una norma jurídica es un mandato o regla, ¿no? Que se encuentra prescrito en un dispositivo legal. Este dispositivo legal pueden ser tratados, códigos, leyes, resoluciones, ya, todos ellos son dispositivos legales, ¿no es así? Y esos dispositivos legales son dictados por una autoridad. ¿Y quiénes vienen a ser esas autoridades? Puede ser un juez, puede ser un alcalde, un ministro, un presidente, ¿no? Y que tiene como objetivo, o sea, la norma tiene como objetivo dirigir el comportamiento de la sociedad. ¿Y de qué forma? Confiriendo derechos e imponiendo deberes a los individuos de la sociedad. ¿No es así? Ahora, toda norma jurídica debe respetarse por los individuos, ¿no? Debe respetarse, ya que si se incumple, supone una sanción, ¿no es así? Esta sanción, obviamente, es coercitiva, ¿no es así? Te lo impone el Estado. Ya, ahora, bien, ahora pasemos a la siguiente diapositiva, ¿ya? Ya, característica de la norma jurídica. A diferencia de la primera clase, aquí le he agregado más características ya para tener una idea más específica, ¿no? De lo que es una norma jurídica. Ya, para empezar, una norma jurídica es bilateral. ¿Y por qué es bilateral? Porque hay un sujeto pasivo, que viene a ser el obligado, y hay un sujeto activo, ¿no? Que es el que exige la obligación. Así que también una norma jurídica es imperativo. ¿Y por qué es imperativo? Porque hay una imposición, ¿verdad? Para el sujeto en la que se le ordena, o sea, se le ordena hacer o también se le puede prohibir, ¿no? Hacer algo, ¿no? Un hacer o un no hacer. Es imperativo. Otro, que como ya les había mencionado, es coercible, ya que si no son cumplidas voluntariamente, en este caso, si las sanciones no son cumplidas, te lo hace cumplir de cualquier manera, usando, ¿qué cosa? La fuerza del Estado. ¿No es así? Ahora, otro, la norma jurídica es exterior. ¿Por qué es exterior? Porque exige una exteriorización de la conducta, tiene que verse, ¿no? ¿No es así? Ya. Es por eso que la norma jurídica es exterior. Otra característica, es general. ¿Y por qué es general? Porque la norma jurídica llega a un número determinado, sea grupo o categoría, a un número determinado de personas, ¿ya? Un grupo determinado de personas en la que va a regir esa norma jurídica, en el que se va a regular esa norma jurídica. Otro, es heterónomo. Ya habíamos dicho que es heterónomo porque las personas están sujetas o sometidos a la voluntad del Estado, ¿no es así? Por eso es heterónomo. Aunque no precisamente esta característica va a, ¿cómo se dice? Todas las normas jurídicas van a tener esta característica. Ya vamos a ir descomponiendo esto en el transcurso de esta sesión, ¿ya? Pero generalmente la norma jurídica se dice que es heterónomo. Ya. Otra característica que hemos agregado es dinámico. ¿Y por qué la norma jurídica es dinámico? Porque la norma jurídica no es estática, va cambiando con el tiempo, ¿no? De acuerdo a las situaciones que tenemos, la norma jurídica va cambiando. Por eso se dice que es dinámico. Ahora,
Ya, dejado bien en claro las características, que es bilateral, imperativo, coercible, exterior, general, heterónomo y dinámico. Ahora vamos a pasar a la siguiente, ¿ya? Estructura de la norma jurídica. Supongo ya el amigo José lo ha repasado, supongo, y se acordará que en la estructura de la norma jurídica, que es la composición de la norma jurídica, ¿de qué manera está formada una norma jurídica? Para empezar, está conformado por un supuesto de hecho, también hay un nexo jurídico, también hay una consecuencia jurídica, ¿ya? Esa es la norma jurídica, básicamente está estructurado de esta manera, ¿no es así? Ya. Supuesto de hecho, ya. ¿Qué es el supuesto de hecho? Acá lo dice. Es una premisa o es una hipótesis, ¿no? Que es la representación de una conducta, que en el caso de que se cumpla lleva a una o más consecuencias jurídicas. O sea, significa que para que haya una consecuencia tiene que haber un supuesto de hecho, ¿no? Que prácticamente, como dice, es una representación, ¿no? De una conducta, para poder sancionarla. Así que, también, este supuesto de hecho, ya de manera doctrinaria, tiene dos clases. ¿Y cuáles son esas dos clases? Tenemos supuesto de hecho simple y supuesto de hecho complejo. ¿Cuándo es un supuesto de hecho simple? Bueno, pues cuando tiene simplemente, como dice la palabra, solo tiene un supuesto de hecho, ¿no? ¿No es así? Solamente mantiene una conducta señalada. Por ejemplo, no sé si tienen ahí a la mano el Código Civil para que puedan leerlo. Sí, doctor. A ver, amigo José, ¿tendrás? Ya. A ver, ¿podrías Sí. leerme el artículo 234 del Código Civil? Ya. 234. Ya, ahorita Claro. lo busco. Ya. A ver, 234. Ya, dice así. Ya, a 234. ver. El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este código, a fin de hacer vida común. El marido y la Ujú. mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales. Ya, muchas gracias, amigo José. Ya, como pueden ver en el artículo que acaba de citar aquí el amigo José, nos dice que el matrimonio, para que se configure el matrimonio, ¿qué se necesita? Se necesita que haya una voluntad, ¿verdad? Una voluntad consentida entre un hombre y una mujer, ¿no es así? Y como pueden ver, como dice, para que se requiera el matrimonio se necesita de un hombre y una mujer, ¿no es así? Y ese es el supuesto de hecho, ¿verdad? Que se requiere que haya tanto un hombre como una mujer, ¿verdad? Que estén voluntariamente aptos, ¿verdad? Para celebrar el matrimonio, ya. Ese es un supuesto de hecho simple. Ahora, el supuesto de hecho complejo, a diferencia del simple, que esto no solamente se va a mantener en una representación, en una sola hipótesis, no como en la anterior. Aquí va a haber más de una sola hipótesis. Va a haber dos supuestos de hecho como mínimo. Ejemplo de ello, tenemos el 969. A ver si me pueden facilitar la norma. A ver si alguien puede leerme la norma del 969. Doctor, buenos días. Muy buenos Buenos días, días, Kelly. doctor, a su digna audiencia. De acuerdo al artículo 969 señala que hay copropiedad cuando un bien pertenece por cuotas ideales a dos o más personas. ¿Es 969? Sí, doctor, ese es. Ya. No, creo que lo han... A ver, creo que lo han... no creo que está mal escrito, porque en realidad eso tiene solamente un supuesto de hecho. Ya. El ejemplo que les quiero poner en el supuesto complejo es que les iba a mencionar lo que es la responsabilidad, la responsabilidad civil, que dice que aquel que por dolo
o quizás o aquel, ¿cómo se dice esto? Aquel que por dolo, o, a ver, ¿tienes ahí la norma de la responsabilidad civil? La responsabilidad civil ahí, amigo José. A ver, ya, les repito, ya. El artículo de lo que es responsabilidad civil dice acá que por dolo o culpa causa un daño a otro, necesariamente está obligado a indemnizarlo. ¿No es así? Ya. No me acuerdo precisamente cuál es el artículo, pero yo lo había citado, creo que se ha movido acá la norma. Ya, pero el ejemplo que les quiero poner es que en el tema de lo que es responsabilidad civil, me exige dos supuestos de hecho. ¿No es así? Ya que como les dije, en el tema de la responsabilidad civil se exige que haya una culpa o un dolo, ¿no es así? Así que como podemos ver, hay dos supuestos de hecho. Así que este sería un supuesto complejo de lo que es supuesto, ¿no? Supuesto complejo, supuesto de hecho complejo, ya que hay dos hipótesis, a diferencia del supuesto de hecho simple. ¿No es así? Así que, ya. Kelly, ¿me escuchas? Kelly, ya. Le iba a decir, a ver, cuál era la norma en sí. Creo que es el 1969, creo que se ha comido, creo, el número 1. Ya, a ver. Ya, bueno. Pasemos a lo que es la siguiente estructura de la norma jurídica, ¿ya? El nexo jurídico. ¿Qué es el nexo jurídico? Es el elemento vinculante entre el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. ¿Ya? Esto está en medio, ¿verdad? Esto este es el elemento que va a unir lo que es el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Y Doctor, obviamente que este doctor, nexo, antes que prosiga, lo puedo leer, creo que este es, el 1969. claro, eso es lo que mencioné. Sí, a Yo te ver, lo leo antes que ya, prosiga. sí, Al sí, artículo 1969 dice, aquel que por dolo o culpa, ¿eso? Aquel que por dolo o culpa claro, claro, causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo de claro, falta así es. de culpa corresponde a su autor. Ya, muchas gracias, José. Sí, Ya. así como les comentaba, bueno, acá yo le había agregado la norma, pero acá creo que me olvidé de completarle acá, porque no es 969, es 1969. Ya, pero el ejemplo de ese artículo es que ese artículo, como al igual que otros, aquí hay dos supuestos de hecho, ¿verdad? Ya. Cuando hay más de un supuesto de hecho, haya dos, se dice que es un supuesto de hecho complejo. Y cuando hay un supuesto, se dice que es un supuesto simple, ¿verdad? Cuando hay un supuesto, una premisa, una hipótesis, como lo acaba de mencionar aquí el amigo José, ¿no? Que para el matrimonio se necesita la voluntad de un hombre y una mujer, ¿no es así? Ya, pero en el supuesto complejo hay más de uno que dice que aquel que por dolo, sea dolo, hay intención, o por culpa, y no hay intención, y que cause un daño, está obligado a indemnizarlo. Aquí vemos dos supuestos de hecho. Uno en la que hay dolo y hay otro supuesto en la que hay culpa, ¿verdad? Hay dos supuestos de hecho. Ya. Esa es la diferencia ya entre supuesto de hecho simple y supuesto de hecho complejo. Ahora bien, prosiguiendo. El nexo jurídico que viene a ser la unión entre lo que es el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. ¿No es así? Ya. Este nexo jurídico está basado o tiene característica del debe ser, que se debe cumplir. ¿Ya? Y este nexo jurídico tiene cuatro circunstancias. ¿Ya? Esta obligatoriedad del debe ser puede ser en estas circunstancias. Puede mandar, prohibir, permitir o castigar. ¿Ya? Esas son las circunstancias que tienen nexo jurídico, que es la unión entre el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Otro. Ahora veamos lo que es consecuencia jurídica.
¿Qué es la consecuencia jurídica? Es el efecto jurídico, ¿no? Que se presenta cuando se cumple el supuesto de hecho. Tienen que saber que ante una norma jurídica hay un supuesto de hecho, un nexo y una consecuencia jurídica. Para que haya consecuencia jurídica, previamente tiene que haber un supuesto de hecho, ¿verdad? Se cumple el supuesto de hecho, viene lo que es el efecto jurídico. ¿No es así? Como en este caso, como lo dictó el amigo José, el artículo 234, para que haya matrimonio, ¿qué tiene que haber primero? En el supuesto de hecho, ¿qué es lo que tiene que haber? Un hombre y una mujer, ¿verdad? Que estén legalmente aptos, ¿no es así? ¿Y cuál sería, en el que citó el amigo José, cuál sería la consecuencia? Sería el matrimonio, ¿no es así? El matrimonio sería el efecto jurídico. Bien. Clases de consecuencia jurídica. Ya, la doctrina establece diversas clases. Entre ellos está el establecimiento de un derecho, el establecer un derecho. Mira, si vamos al artículo 2 de la Constitución Política, no sé, a ver si de repente tienen ahí la Constitución Política para que puedan apreciar que mayormente habla de puros derechos, ¿verdad? Que tenemos, ¿no? Las personas, ¿no es así? Derecho a la vida, ¿no? Derecho al honor. Ya, todo eso son establecimientos de un derecho como consecuencia jurídica. Otra clase, que tenemos el establecimiento de una obligación, de un deber. Ejemplo de ello está el 1969, ¿no? Ya que como lo hemos mencionado, que dice que aquel que por dolo o culpa causa un daño a otra persona está obligado a indemnizarlo, ¿no? Eso es una obligación, ¿no? La consecuencia jurídica ha establecido una obligación ante ese hecho, ¿no? O ante esos dos hechos, ¿verdad? Otra clase de consecuencia jurídica es que también establece sanciones. Ejemplo de ello, tenemos el 106. A ver si me pueden facilitar la norma. ¿Qué nos dice el 106 del Código Penal? ¿Tienen Código Penal a la mano? Sí, es del homicidio, ahorita lo vamos a leer. A ver. Entonces, homicidio simple. Ya, doctor, ¿lo leo? Sí, por favor. Listo. Artículo 106, homicidio simple. El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Y claro, ya, gracias. Ya, como podemos ver, el artículo 106, que habla sobre el homicidio, es un ejemplo de lo que es una consecuencia jurídica, ¿no? Que establece una sanción, ¿ya? Ese es un ejemplo, ¿ya? Otra clase de consecuencia jurídica, que la consecuencia jurídica también crea una institución y una relación jurídica. Si hablamos de una creación de una institución, tenemos aquí el artículo 234 del Código Civil, que nos habla del matrimonio, ¿no es así? ¿Ya? Como institución. ¿Ya? En el artículo 234 del Código Civil pueden encontrar eso, el matrimonio, ¿ya? Como consecuencia jurídica, que lo mencioné hace un momento, ¿no? También la consecuencia jurídica establece una relación jurídica también, ¿no? Establece relaciones, no solo emite sanciones, obligaciones o crea instituciones, sino también crea relaciones jurídicas. Por ejemplo, tenemos el 1529 del Código Civil. A ver si me pueden leer el 1529 del Código Civil, les agradecería bastante. Amigo José, a ver, por favor. Artículo 1529. Dice, por la compra-venta del
por la compra-venta, el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y este Ujú. a pagar su precio de dinero, en dinero. Claro, ya, muchas gracias, José. Como pueden ver, la norma también crea relaciones jurídicas, y en este caso, aquí nos señala la compra-venta, ¿verdad? Que para que haya una compra-venta tiene que haber un comprador y un vendedor, ¿no es así? Ya. Si hay un comprador y un vendedor, obviamente que se origina una relación jurídica. ¿Y cómo se llama esa relación jurídica? Compra-venta, ¿ya? Y eso está en el artículo 1529 del Código Civil, ¿ya? Eso, ya, los ejemplos que acabamos de mencionar son ejemplos de consecuencias jurídicas, clases de consecuencias jurídicas, ¿ya? Y para resumir, la estructura de la norma jurídica está basada en supuesto de hecho, nexo jurídico y consecuencia jurídica, ¿ya? Acá pueden ver ya las definiciones de cada uno que hemos dado, sus clases y sus ejemplos, ¿ya? Ahora, ya, pasemos a la siguiente diapositiva, ya. Ya, este es un tema bastante interesante y ya, bueno, tenemos que tocarlo también para tener una idea general y básica de lo que son las normas jurídicas. Ya, para empezar, vamos a hablar de la clasificación de las normas jurídicas. Ya, y entre ellas está clasificación desde el punto de vista del sistema al que pertenecen, ¿ya? Esta es una manera también doctrinaria y una forma didáctica de explicar la clasificación de las normas jurídicas, ¿ya? Esto es para tener en cuenta qué clase de normas jurídicas tenemos. Así que vamos a empezar, ¿ya? Desde el punto de vista del sistema al que pertenecen las normas jurídicas, ¿no? Como primera clasificación. Entre ellas tenemos las normas jurídicas nacionales, ya. Ejemplo de normas jurídicas nacionales. Son aquellas normas jurídicas que van a regular en un determinado estado, ¿verdad? En un determinado territorio. ¿No es así? Ejemplo de estas normas jurídicas tenemos la Constitución Política nuestra Constitución Política, ¿no? De 1993, nuestro Código Civil del Perú, que es el Decreto Legislativo 295, nuestro Código Penal, que es el Decreto Legislativo 635, así como también el Código Procesal Civil, el Código Procesal Penal, y en fin, son todas las normas, pero que son regulados dentro de nuestro territorio, ¿no es así? Por eso se dice que son normas nacionales, ¿ya? Otro, tenemos también las normas extranjeras, ¿ya? ¿Y cuáles son esas normas extranjeras? Son aquellas normas que no se regulan en nuestro territorio, no se regulan en nuestro espacio geográfico, mejor dicho, ¿no? Estos se regulan en otro lugar, en otro país. Esos son normas extranjeras. Ejemplo de ello, tenemos la Constitución Política de Chile, la Constitución Política de Colombia, por ejemplo, o el Código Civil de Argentina, ¿no? Que como pueden ver, son normas jurídicas, pero que se regulan en otros lugares, ¿no? En otros países que tienen un diferente ordenamiento jurídico al nuestro, ¿no es así? Es totalmente diferente, ya. A eso se le dice normas jurídicas extranjeras, ¿ya? Otro, de normas jurídicas de derecho uniforme, ya. Si hemos hablado de las nacionales y las extranjeras, en este tipo de normas jurídicas nos dice que la norma jurídica no solamente se va a regular en un solo territorio, sino se va a regular en más de uno, o sea, en dos o tres a la vez, ¿no? Y se regula al mismo tiempo, ¿verdad? Esta norma es general, ¿no? Que se regula en un solo tiempo. Ejemplo de ello, como vemos, esta es una norma más amplia, ¿no? Más amplia que regula varios países. Ya. Ejemplo de ello tenemos la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ¿no? Tratados internacionales, ¿no? El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Como pueden ver, estas son normas jurídicas, pero son más amplias, ¿no? Que regulan más de un solo territorio, ¿no?
Y obviamente que a todos los que están suscritos a una norma, así, bueno, pueden, se puede decir que tienen la misma consecuencia jurídica, ¿no? Buscan lo mismo, ¿no? Tienen la misma finalidad jurídica en sí. Ya, esas son normas de derecho uniforme. Ya. Otra clase de normas tenemos. A ver. Normas jurídicas desde el punto de vista de su fuente, ¿verdad? ¿Cómo se originan las normas jurídicas, ¿no? Desde este punto de vista. Ya. Entre esta clase tenemos esos tipos de normas. Tenemos normas escritas, que son aquellas normas o normas legales, las normas escritas, perdón, mejor dicho, son normas que figuran en tratados, en resoluciones, ¿no? Ya, hay normas escritas y normas no escritas, ¿no es así? Entre las normas escritas, las que figuran en un dispositivo legal son aquellas normas emitidas por el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo o por las municipalidades, como habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, las ordenanzas, ¿ya? Esas son normas escritas, ¿ya? Que podemos verlo en la Constitución Política, en el Código Penal, ¿no? O en el Código Civil, ¿ya? Lo que mencioné, normas no escritas son aquellas, claro, que no figuran en un dispositivo legal, no figuran en un tratado, no figuran en una ordenanza. Las normas no escritas son conocidas como normas consuetudinarias también, ¿ya? Que pese a realmente no estar escritas, pero también son pasibles de una sanción. El incumplimiento de las normas jurídicas no escritas son pasibles de una sanción, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el respeto a la vida, el respeto a la integridad física y psicológica también de los demás, o que los padres procuren el bienestar físico y psicológico de sus hijos, ¿verdad? Esas son normas jurídicas, que no están escritas. Pero, y si se incumple eso, obviamente que también ellos pueden acceder al ordenamiento jurídico, ¿verdad? Ya. Por ejemplo, también está lo de recibir un salario justo, ¿no? Como ejemplo de una norma jurídica no escrita. ¿No es así? Ya. Como pueden ver, hay dispositivos legales que no figuran, no están escritos, pero de alguna manera está implícito, ¿verdad? En el cumplimiento de una persona para que, como digo, válgame la redundancia, para que pueda cumplir, ¿verdad? Para que pueda cumplir ese hecho. Pero igual, como digo, son pasibles de tener una sanción. Otro. Tenemos las normas jurídicas jurisprudenciales. ¿Qué son las normas jurídicas jurisprudenciales? Son aquellas normas jurídicas que son dictadas, ¿no? Por los órganos jurisdiccionales, ya sea jueces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son las sentencias, ¿verdad? Entre ellos tenemos las resoluciones judiciales, los precedentes vinculantes, los plenos casatorios, los plenos jurisdiccionales, ¿no es así? ¿Ya? Ese es como ejemplo de normas jurídicas jurisprudenciales, ¿verdad? Basados en lo que es los dictámenes, ¿verdad? Del ordenamiento jurisdiccional. Otro tipo de normas. Normas jurídicas doctrinales. ¿Qué son las normas jurídicas doctrinales? Son aquellas normas que se originan de los estudios, de las obras jurídicas de los autores, ¿no? De los estudiosos del derecho, por ejemplo, ¿no? Ya. Ejemplo de estas tenemos los artículos jurídicos, los libros, las obras jurídicas de diversos autores del derecho, ¿no es así? Ya, a eso se le dice normas jurídicas doctrinales, ¿verdad? Ya. Otro. Normas jurídicas negociales. Ya. ¿Qué son aquellas normas jurídicas negociales? Son aquellas normas que se forman como producto de la autonomía privada de las personas, ¿no? Que viene a ser el acuerdo de dos personas, ¿ya? Y a raíz de eso, producen normas jurídicas. Ya, a eso se le dice normas jurídicas negociales. Y como pueden ver, como ejemplos tenemos los contratos civiles, ¿no es así? Que son producto del acuerdo de dos personas, ¿no? Y también los comerciales, ¿no? Si tienen finalidad mercantil. También está las transacciones extrajudiciales, ¿no es así? Que son acuerdos, ¿no? Son acuerdos. Ya. Ya.
Otra clase de normas jurídicas. Ya. Desde el punto de vista de su ámbito espacial de validez, ¿ya? Esta es otra clase de normas jurídicas. Cuando digo ámbito, se refiere al espacio, al terreno, ¿no? Donde tiene vigencia esa norma jurídica, ¿no? Donde se regula esa norma jurídica. Entre ellas tenemos las normas internacionales, ¿ya? Para empezar. Como habíamos dicho, las normas internacionales son aquellas normas que que regulan más de un solo territorio, ¿no? Es amplio, ¿ya? Entre ellos tenemos, como ejemplo, la Carta Interamericana de los Derechos Humanos y los tratados internacionales, que como pueden ver, son normas generales, ¿verdad? Que se aplican a más de un solo territorio. Otro tipo de normas tenemos las normas nacionales o generales, ya que como lo habíamos mencionado, son aquellas normas que se regulan dentro de un solo territorio, ¿no es así? Dentro de un solo país, ¿no? Esa es la diferencia de las normas internacionales, que son más amplias, ¿ya? Las normas nacionales se regulan en un solo territorio, ¿no? Ejemplo de normas nacionales, tenemos la Constitución política, ¿no? Que nos regula. Tenemos las leyes, nuestros decretos, ¿ya? Que son regulados dentro de nuestro territorio o un solo territorio, ¿no es así? Ya. Otro tipo de normas, las normas locales. Si bien las normas nacionales se regulan dentro de un solo territorio, también podemos ver que hay normas que están de manera estructurada, que se rigen en diversos sectores, ¿no? Diversos ámbitos. Por ejemplo, tenemos las normas locales, ¿no es así? Que se regulan dentro de una sola ciudad, dentro de una sola provincia, o de un sector determinado, ¿verdad? Así tenemos, por ejemplo, las normas provinciales, ¿no? Las normas municipales, las ordenanzas municipales, las directivas, las multas, las amnistías, todos ellos son normas locales, ¿no? Son normas que se encuentran más detalladas dentro de lo que vendría a ser el territorio, ¿no? Dentro de las normas nacionales se encuentran lo que son las normas locales, ¿verdad? Ya. Ya, otra clase de norma. Desde el punto de vista de su ámbito temporal de validez. Ya hemos visto desde el punto de vista espacial, ¿verdad? De lo que se regula dentro de un territorio determinado, ¿no? Ahora, esto es desde el ámbito temporal. Esto va de acuerdo a la vigencia, ¿no? Que tienen las normas jurídicas. Por ejemplo, tipo de normas. Ya, aquí tenemos normas de vigencia indeterminada, ¿no? Son aquellas normas que no tienen una fecha exacta en la que en el que va a durar, ¿no? Esa norma jurídica, no tienen una vigencia determinada, ¿verdad? A eso se le dice normas de vigencia indeterminada, ¿verdad? No tienen fecha de caducidad. Ya. Ya. Ejemplos de este tipo de normas tenemos la Constitución política, por ejemplo, ¿verdad? La Constitución política que no tiene una fecha, no señala una fecha, ¿no? ¿Hasta cuándo va a regir? No tiene fecha. El Código Civil tampoco. El Código Penal tampoco, ¿no? No tiene una fecha. Ya. Otro tipo de norma. Las normas de vigencia determinada, que a diferencia de las normas de vigencia indeterminada, estas sí tienen una fecha específica, ¿no? Señalada hasta que por cuánto tiempo va a estar regulado esta norma o va a estar vigente esta norma. Ejemplo de estas normas de vigencia determinada tenemos las leyes sobre beneficios tributarios, por ejemplo, ¿no? Las amnistías, ¿no? Que te dicen hasta cuándo va a durar, ¿verdad? ¿Hasta cuándo va a estar vigente, ¿no? Esta norma. Por ejemplo, también tenemos las leyes de inamovilidad laboral, ¿no? Por ejemplo, la huelga, ¿no? Que a veces te especifica, ¿no? ¿Hasta qué fecha
va a estar indicado, ¿no? O va a estar vigente, ¿no? A ver, tenemos también, o de días no laborables, ¿verdad? Son normas de vigencia determinada, ¿verdad? Porque te especifica la vigencia, por cuánto tiempo va a durar, ¿verdad? Esa norma, ¿no? Ese precepto, ¿verdad? ¿Ya? Esas son normas de vigencia indeterminada y normas de vigencia determinada, ¿ya? Que se encuentran dentro, ¿de qué clase? Del ámbito temporal de validez, ¿ya? Otra clase de normas, desde su ámbito material de validez, ¿ya? Entre ellas tenemos lo que es el derecho público. Aquí he agregado aquí un concepto que es el derecho público, que es un conjunto de normas que regulan la estructura y funcionamiento del Estado, así como que su actividad está encaminada al cumplimiento de sus fines, ¿no es así? Ya. Ello, claro, el derecho público impone decisiones, ¿verdad? A través del imperium del Estado. ¿Qué ramas del derecho público conocemos nosotros? ¿Se acuerdan? Ramas del derecho público. Ya, a ver, vamos a pasar a mencionar, ¿ya? Ramas del derecho público. Tenemos, para empezar, tenemos el derecho constitucional, que aquí está definido. ¿Qué es el derecho constitucional? Es una rama del derecho público, ¿no? Cuyo campo de estudio incluye el análisis de las leyes fundamentales que define el Estado, ¿verdad? Ya, eso es lo que es derecho constitucional, ¿ya? Que es una rama de derecho público. También tenemos el derecho administrativo, ¿no? Obviamente que esto regula las instituciones del Estado. ¿Qué nos dice? Es aquella rama del derecho público que se encarga de estudiar la organización y funciones del Estado, ¿no es así? En especial aquellas relativas al Poder Ejecutivo, por ejemplo, los ministerios, ¿no? También, otra rama del derecho público que conocemos es el derecho penal. ¿Qué nos dice? El derecho penal es un conjunto de normas, obviamente que es de derecho público, ¿no? Que determina los delitos, las penas, ¿no? Que el Estado impone a los delincuentes, ¿verdad? Así como también impone las medidas de seguridad necesarias, ¿no? Que el mismo dispositivo establece, ¿no? En este caso es el Código Penal, ¿es así? Ya. Eso vendría a ser el derecho penal. Otro, el derecho internacional también, ¿no? Como rama del derecho público. Acá está definido. ¿Qué es el derecho internacional? Comprende aquellas normas jurídicas cuyos efectos son susceptibles de aplicarse fuera de los límites territoriales del Estado, ¿verdad? O sea, estos se aplican no solo dentro de nuestro territorio, se aplican fuera de ello, ¿verdad? Es la relación que hay entre un Estado y otro, ¿ya? El derecho internacional es eso. Y es de derecho público, como lo menciono. Ya. Ahora bien, ya habiendo mencionado el derecho público, el derecho privado. Ya. ¿Qué es el derecho privado? Acá también nos dicen, es el conjunto de normas que regulan las relaciones de los particulares entre sí y aquellas en las que el Estado intervenga. Si el derecho público ve lo que es la organización del Estado, aquí no, aquí regula la relación de los particulares entre sí, ¿no? Ese es el derecho privado, ¿no? A diferencia del derecho público. ¿Ya? A ver, ramas del derecho privado debería ser. ¿Qué ramas tenemos del derecho privado? Tenemos el derecho civil y el derecho mercantil. ¿Qué es el derecho civil? Aquí está. El derecho civil determina las consecuencias esenciales de los principales hechos y actos de la vida humana, sea nacimiento, sea la mayoría de edad, matrimonio, defunción, son consecuencias, ¿verdad? Son consecuencias que determina el derecho civil, ¿verdad? El derecho mercantil regula las normas relativas a los comerciantes, ¿verdad? Aquellas normas que tienen finalidad mercantil, ¿no es así? Ya. Acá
voy a hacer acá un pequeño paréntesis. Derecho penal y derecho civil. Hay muchas personas que me preguntan, siempre, ¿qué es derecho penal y qué es derecho civil? ¿En qué se diferencia el derecho penal con derecho civil? Ya, aquí en este espacio he hecho un paréntesis, ¿ya? Para saber cuáles son las diferencias generales entre cada una de ellas. Ya. Aquí está. Ya, estas son diferencias generales entre lo que es el derecho penal y el derecho civil, ¿ya? Y así para dejar bien en claro, ¿no? Las nociones de cada uno. Como lo mencioné, el derecho penal es de derecho público, ¿verdad? Es una rama del derecho público. El derecho civil, perdón, es una rama del derecho privado. ¿No es así? Ya lo mencioné. El derecho penal regula los intereses del Estado, ¿no es así? Ya. El derecho civil, a diferencia del anterior, regula los intereses particulares de una persona, así como también la relación con sus semejantes, ¿no es así? Ya. Otra diferencia. El derecho penal castiga un hecho, sea crímenes, delitos, ¿no? Como ejemplo. Y el derecho civil, a diferencia del derecho penal, no castiga un hecho, sino exige o reconoce un derecho, ¿ya? Por ejemplo, el nacimiento, la capacidad civil, el matrimonio, sucesión, los contratos, por ejemplo, ¿no? O la muerte. Aquí se exige un derecho, ¿verdad? A diferencia del derecho penal, que ellos castigan un hecho, ¿no es así? Otro, el derecho penal, bueno, de acuerdo al concepto que habíamos agregado en las otras diapositivas, dice, determina los delitos, las penas que el Estado impone a los delincuentes y las medidas de seguridad necesarias, ¿no? Que él mismo establece para la prevención de la criminalidad. El derecho civil, en cambio, determina las consecuencias esenciales de los principales hechos y actos de la vida humana, ¿no? Así como también la situación del ser humano en relación con sus semejantes o en relación con las cosas. Por ejemplo, la propiedad, ¿no? La posesión, ¿no? Que es la relación que tiene la persona con un bien, ¿no es así? ¿Ya? Todo ello regula el derecho civil. Ya. Y para concluir, el derecho penal denuncia un hecho, ¿verdad? Se trata de denunciar un hecho, ¿no es así? ¿Y a través de qué? De las denuncias. El derecho civil, en cambio, se demanda un derecho. ¿A través de qué? Estableciendo demandas, ¿no es así? ¿Ya? Esa es la diferencia básica en lo que es derecho penal y derecho civil. Bien, ahora pasemos. Ya, esta es otra clase de normas jurídicas y en este caso desde el ámbito personal de validez. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Normal, pueden hacerlo. ¿O todo claro, doctor? Ya, gracias. Ya. Ya he visto que se han ido agregando ya más participantes. Ya, está bien. Ya. Bien, prosiguiendo. Desde el ámbito personal de validez. A ver, ¿qué tipos de normas jurídicas tenemos? Aquí se encuentran, para empezar, las normas genéricas. ¿Qué son las normas genéricas? Aquí está el concepto. Dirigen y obligan a un número indeterminado de personas sin distinción alguna. Es una norma jurídica que obviamente que se promulga una norma y obviamente todos están obligados a cumplirlo, ¿no? Sin distinción alguna, ¿no? No hay discriminación en este sentido. Ya, ejemplo de esto, tenemos la Constitución Política del Perú, que llega a un número general de personas, ¿no? Dentro de un solo territorio, ¿no? Pero obviamente sin distinción alguna. Es aplicable para todos, en este caso, para todos los peruanos. También tenemos los decretos legislativos, así como también los tratados también, las normas provinciales, las municipales, ¿verdad?
Son normas genéricas. Ya. Otro tipo de normas. Tenemos las normas individualizadas, ¿no? Aquí podemos ver que a diferencia de la otra, sí hay distinción. ¿Por qué? Porque obligan a uno o a varios sujetos de manera individualmente. Obviamente individualmente están determinados, ¿no? Acá los sujetos, ¿no? En la que obviamente la norma va a regularlos, ¿no? Así que, ejemplo de esto tenemos la norma individualizada privada. También tenemos la norma individualizada pública. Ejemplo de norma individualizada privada. Son aquellas normas que, como habíamos dicho, que es producto de la autonomía privada o de la misma voluntad de la persona, ¿verdad? Pero que ellos crean normas jurídicas, obviamente a partir de la voluntad, ¿verdad? De la voluntad de uno mismo, ¿no es así? Y entre ellos tenemos los testamentos, los contratos, ¿no? Que se producen de la sola voluntad, ¿no? De la voluntad privada de las personas. Norma individualizada pública, ¿ya? A diferencia de la privada, aquí esta norma se origina a través de los sectores públicos, ¿verdad? ¿No? Las organizaciones públicas. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos. Las sentencias, el laudo arbitral, las resoluciones administrativas, ¿verdad? Que son dictadas por entidades del Estado, ¿no es así? Que son de origen público, ¿verdad? Que son públicos. A diferencia de la norma individualizada privada, ¿no es así? ¿Ya? Ya. A ver. Otra clase de norma. Desde el punto de vista de su jerarquía. Ya. Esto es bastante interesante, ¿eh? Ya. Tenemos las normas coordinadas. ¿Qué son las normas coordinadas? Son aquellas normas que tienen igual categoría, tienen el mismo rango, ¿no? Se sitúan en la misma, se podría decir, en la misma categoría, ¿ya? También tenemos las normas subordinadas, ¿no? Acá dicen, son aquellas que se encuentran supeditadas o dependientes a otras de mayor grado jerárquico, ¿no? Sabemos que para las normas jurídicas hay varios niveles, ¿no? Varios rangos, ¿no? Entre ellas tenemos las normas coordinadas que se mantienen dentro del mismo rango y las normas subordinadas, ¿no? Que se mantienen uno inferior a otra, ¿no es así? ¿Ya? Eso sería normas coordinadas y normas subordinadas, desde el punto de vista de la jerarquía de las normas jurídicas. Ya, para explicarles de manera más detallada, aquí les voy a pasar acá una imagen. A ver, de la pirámide de Kelsen, ¿no? Que ya lo habíamos hablado también en la primera sesión, lo habíamos tocado, lo que es la jerarquía normativa, ¿no? Y este es un esquema para más o menos tener una idea, ¿no? A lo que se refiere a lo que son las normas en orden jerárquico. ¿Ya? Sabemos que en la primera categoría se sitúa la Constitución política, ¿verdad? Como la cúspide, ¿verdad? ¿No? Es la norma, es la norma madre, ¿no? La ley de leyes, mejor dicho, ¿no? Y es más conocido como norma constitucional. Abajo de la Carta Magna, también hemos visto conveniente señalar lo que son los tratados internacionales, ¿verdad? Que a manera, como ya lo había mencionado, que a manera didáctica lo colocamos ahí abajo, aunque de manera doctrinaria señalan que no, que los tratados internacionales van por encima de la norma, ¿no? Pero, de acuerdo a, como se dice, de manera didáctica siempre lo colocan abajo, ¿verdad? Para dar una mejor explicación, para señalar que la Constitución política prima, ¿verdad? Prima ante todo. Así que ese sería con referencia a lo que es la primera categoría. En la segunda categoría, que está abajo de la Constitución política, tenemos lo que es el Código Penal, el Código Civil, ¿no? Estos son más conocidos como normas legales, ¿ya?
tenemos ya, en la primera tenemos normas constitucionales y abajo tenemos las leyes con rango de ley, o normas legales también conocidas, ¿no? Y más abajo, ¿qué tenemos? Tenemos las sentencias, las resoluciones. Estas son más conocidas como normas ordinarias, ¿no? O también son conocidas como normas infralegales, ¿verdad? Entre ellas también tenemos las normas reglamentarias, las normas individuales, ¿no es así? ¿Ya? Esto prácticamente sería un esquema, ¿no? de las categorías de lo que vendría a ser la jerarquía normativa, ¿ya? De la clase de normas por su jerarquía, que tenemos normas constitucionales, normas legales y normas infralegales. ¿No es así? Como pueden ver, hay una jerarquía, ¿verdad? Ya. Otro. Ya. Mira, como pueden ver, la clasificación de las normas jurídicas es bastante amplia. Y hay bastante clasificación en sí. Pero en esta ocasión yo he visto lo necesario, ¿no? O sea, lo básico como para tener una idea general de las normas jurídicas, ¿ya? Así que en este caso, como vuelvo a señalar, estoy tocando lo que son la clasificación de las normas jurídicas, ¿no? De manera general, claro, ¿no? Así que vayamos a esta clase de normas jurídicas, que es desde el punto de vista de su cualidad. Ya. Y aquí tenemos las normas positivas o permisivas. ¿Y por qué se le dice que son normas permisivas? ¿Por qué? Porque aquí porque ante una norma jurídica la persona está facultado a un hacer o a un no hacer, ¿verdad? ¿Ya? La norma jurídica te plantea esto. Puedes hacerlo, pero, o como también no puedes hacerlo, ¿no? Es facultativo, ¿no? Son normas facultativas, ¿ya? Ejemplo de esto tenemos el artículo 2, inciso 24 de la Constitución Política, como un ejemplo de normas permisivas. A ver si quizás me pueden ayudar a ver, leyéndome este artículo, el artículo 2, inciso 24 de la Constitución Política. Si tienen a la mano, me podrían facilitar ahí un favor la definición de esta norma. Listo, doctor, ahí va. Ya, Dice, el artículo 2 de la inciso, Constitución Política. inciso 24, ¿no? Sí, Listo. Dice, a la libertad. Bueno, lo leo del 2, dice así. Toda persona tiene derecho ya, a la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia, y se desplegan varios incisos. Dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido a hacer lo que ella no prohíbe. ujú, El B, no, pero claro. ya es así, ¿no? Y tiene un listado de hasta la F. Sí, sí, lo sé. Ya, muchas gracias, ya, con eso es suficiente. Como podemos ver, la misma Constitución todavía nos dice, no estamos obligados ni impedidos a hacer, por lo tanto, es facultativo, ¿verdad? Acá hay un derecho facultativo, que nos faculta a un hacer o a un no hacer, ya. Este es un ejemplo de norma permisiva, ¿ya? Que nos faculta, nuevamente digo, a un hacer, que es conocido como permiso positivo, o un no hacer, ¿no? O un omitir, que es conocido como permiso negativo. ¿Ya? Ya. Este sería un ejemplo de normas permisivas, ¿no? Ya. También tenemos el derecho a la libre contratación también, ¿verdad? Que son normas permisivas. ¿Ya? Como pueden ver, son normas facultativas, ¿no? Ya depende de nosotros, es voluntario. Ya. Otro tipo de normas. Tenemos las normas negativas o prohibitivas, ¿ya? Estas normas te prohíben. Si la primera norma, si lo que toqué en las normas permisivas facultan a uno, pues en las normas prohibitivas prohíben a realizar un determinado comportamiento. Y esta prohibición puede ser una acción o una omisión, puede ser un hacer o un no hacer, ¿ya? Ejemplo de estas normas prohibitivas tenemos
Mayormente tenemos acá las normas penales, ¿no? Que casi siempre son prohibitivas, ¿no? Pueden matar, robar, usurpar, falsificar. También tenemos la omisión de asistencia familiar también, ¿no? ¿No? Son normas prohibitivas. El 113 también tenemos como ejemplo. Uno de los presentes tendrá código penal a la mano. A ver, para que nos lean el 113. Sería de gran ayuda para ejemplificar, a ver acá, lo que son normas prohibitivas. El Código Penal, artículo 113. Sí, ¿qué tal, Mili? ¿Puedes leerme? Hola, doctor. ¿Qué tal? ¿Puedes leerme el 113, por favor? Sí. Ya. Sí. Artículo 113, instigación o ayuda al suicidio. El que instiga a otro al suicidio. Ya. Instigación Sí. o ayuda al suicidio. El que instiga a otro al suicidio o lo ayuda a cometerlo será reprimido si el suicidio El que instiga a otro suicidio o lo ayuda a cometerlo será reprimido si el suicidio se ha consumado o intentado, con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. La pena será no menor de 2 ni mayor de 5 años si el agente actuó por un móvil egoísta. Ya, muchas gracias, Mili. Ya, mira, como pueden ver, las normas penales están llenas de normas prohibitivas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al realizar un acto hay una sanción, ¿verdad? Está basado en un hacer. O también está basado en una omisión. De repente yo veo a una persona que está, de repente que lo intentan, que está corriendo peligro, o lo están intentando matar. Si yo no hago algo, estoy cometiendo una omisión, pese a que yo estoy en la capacidad de ayudarle, ¿verdad? ¿Ya? Si yo no hago algo, esa sería una omisión. Y eso me castiga la norma penal. ¿Ya? Esos serían ejemplos de normas prohibitivas, ¿verdad? Que está basado tanto en un hacer, ya que si actúas, o un no hacer, una omisión, ¿no? O un no hacer. Ahora bien, ya vayamos a otra clase de normas jurídicas, desde su relación de complementación. Ya. Ya, aquí tenemos las normas primarias. Ya. ¿Qué son las normas primarias? Acá lo dice. Son aquellas normas que tienen sentido o existencia plena por sí misma. O sea, no necesitan de otras, ¿no? Para poder existir. Claro, no necesitan de otras para lograr la finalidad que uno mismo propone. Ejemplo de esto tenemos la compra-venta, el arrendamiento, la donación, la posesión, ¿verdad? Son normas jurídicas que no necesitan de otras normas para poder existir, ¿verdad? Simplemente tú vas al dispositivo y aplicas el precepto para poder constituir esto, ¿no? Y si tuviera esta figura jurídica, ¿ya? Esas son normas primarias, no dependen de otras normas para poder configurarse o constituirse. Tenemos también las normas secundarias, que a diferencia de las primarias, estas sí necesitan de otras normas para poder existir, para que se pueda constituir, ¿verdad? Son normas dependientes. Entre estas normas jurídicas, acá tenemos que nos dice que estos complementan el sentido de la norma primaria, ¿verdad? Para que haya una norma secundaria, tiene que haber una norma primaria, ¿no es así? Ya, estas normas secundarias solamente van a complementar a la primaria nada más. Solamente van a apoyar, van a ayudar, ¿no?
o van a dar un mejor entendimiento a lo que nos diga una norma primaria. Bueno, acá tenemos, en estos tipos tenemos también, nos corre, ¿no? Acá una subclasificación, que en este caso tenemos, por ejemplo, normas secundarias de iniciación de vigencia, por ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos las resoluciones administrativas de inicio de actividades o las amnistías municipales, ¿verdad? Que estos van a complementar una norma primaria, ¿verdad? Por ejemplo, también tenemos las normas que señalen una duración de vigencia, por ejemplo, ¿no? En este caso, tenemos decretos de urgencia que señalan la duración de un estado de emergencia, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Sería, ¿no? ¿Ya? Que estas normas van a complementar nada más, complementan a una norma primaria. Otro, de extinción de vigencia, ¿no? Cuando la norma te señala cuándo se va a derogar, ¿no? Cuándo se deroga otra norma. A ver. Tenemos también, como ya lo había mencionado, las normas permisivas, ¿no? Que es la facultad de un hacer o un no hacer, ¿no? ¿Verdad? De una persona. También tenemos las normas interpretativas, ¿no? Que la finalidad que tienen estas normas es de interpretar una norma jurídica, ¿verdad? Ejemplo de esto tenemos los reglamentos, ¿verdad? Por ejemplo, la ley notarial, por ejemplo, ¿no? ¿Qué complementa la ley notarial? El reglamento, ¿no es así? Ya, ese sería un ejemplo de norma interpretativa, ¿verdad? Ya. También tenemos lo que son las normas sancionadoras, ¿verdad? La comisión de delitos estipulados en el Código Penal, por ejemplo, ¿no? Las faltas cometidas, ¿verdad? Claro, en el Código Penal podemos tener cantidad de ejemplos de normas sancionadoras. Ya. Este creo que es la penúltima clasificación. Acá dice, desde el punto de vista de su relación con la voluntad de los particulares. ¿Ya? ¿Qué nos dice esta clasificación? Nos dice que aquí tenemos las normas taxativas. ¿Qué son las normas taxativas? Son aquellas que ordenan por sobre la voluntad de los sujetos de la relación jurídica. Acá creo que, acá te imponen, acá el Estado te impone acá la voluntad, ¿no? Ya no depende, no depende de uno, sino que te imponen. Ejemplo tenemos aquí el artículo 474 del Código Civil. Si tienen Código Civil a la mano, a ver, por favor, ¿me puede leer qué nos dice el 474 del Código Civil? ¿Tienen ahí Código Civil? A ver. Ya, sí. Sí, amigo Vamos José, a a ver. ver. Ya. 474. Ya. A ver, dice así, artículo 474. Se deben alimentos recíprocamente, 1, los cónyuges, 2, los ascendientes y descendientes, y 3, los hermanos. Ya, muchas gracias, ya. Muchas gracias, José. Como pueden ver, este es un ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la misma norma te impone estos deberes, ¿no es así? Te impone deberes. A ver, otro ejemplo, el 687. A ver si me puedes leer el 687 del Código Civil. Ya, el 687. 687. A ver, sí, Milia, a ver, léeme. Ah, ya, disculpe. Incapacidad para otorgar testamento. Son incapaces de otorgar testamento. 1, los menores de edad, salvo el caso previsto en el artículo 46. 2. Ah, ya. Sí, ahí nomás, ya. Gracias. Ya, como dice, incapacidad, ¿verdad? De los menores de edad, ¿verdad? Aquí la norma te impone, ¿verdad? Te impone. Ya que si, acá señala que si eres incapaz, no puedes celebrar testamentos. Ya, este es un ejemplo de norma taxativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la norma te impone, ¿verdad? Está fuera de tu voluntad. ¿Ya? Te impone la consecuencia. Así que, ya, esto sería lo que son normas taxativas. Normas dispositivas.
A ver, ¿qué tenemos aquí? Son aquellas normas que pueden dejar de aplicarse por voluntad expresa de las partes. O sea, ellos pueden renunciar, ¿no?, a una situación jurídica concreta, ¿ya? Aquí la diferencia es que aquí la norma no te impone, pero aquí ya depende de ti, ¿no? Tú entras a una situación jurídica, pero también como puedes retirarte, ¿no?, de esa situación jurídica en la que te encuentras. Es voluntario, es voluntario. Ejemplo de eso tenemos la condonación, ¿verdad? ¿Qué es la condonación? Es el perdón, ¿verdad? Que si alguien me debe algo, ya yo decido condonarlo, yo decido perdonarle la deuda. El artículo 1295 del Código Civil nos define qué es la condonación, ¿ya? Ese sería un ejemplo de normas dispositivas. A ver, no sé si alguien me pueda facilitar acá el 1295 para ser más claro de lo que es una norma dispositiva. A ver, ¿qué nos dice el 1295? Ya para ser más precisos. Condonación. Sí, sí, sí. Extinción de obligación por condonación. Ujú. De cualquier modo que se pruebe la condonación de la deuda efectuada de común acuerdo entre el acreedor y el deudor, se extingue la obligación sin perjuicio del derecho de tercero. Claro, ya, muchas gracias, Mili. Ya, como dice, la condonación ya es el perdón de la deuda, ¿no? Resumidamente, ¿verdad? Si yo me ubico en una relación en la que yo soy acreedor y tengo a mi deudor, y claro, él me está debiendo cierta cantidad de dinero, depende de mí, ya depende de mí. Si yo lo condono, le perdono la deuda, depende de mí, porque es voluntario. Y la norma dispositiva me plantea eso, ¿no? Que es voluntad expresa de las partes, ¿no? El poder renunciar o no poder continuar con esa relación jurídica, ¿verdad? ¿Y por qué dice voluntad expresa? Porque esta voluntad tiene que ser escrita, ¿sí? Necesariamente escrita, ¿ya? Ya, ese sería ejemplos de normas taxativas, como lo mencionamos, que prima sobre la voluntad, y las normas dispositivas, ¿no? Aquellas que sí son voluntarias. Ya. Este creo que es ya la última clasificación de lo que son normas jurídicas. Así que tenemos desde el punto de vista de sus sanciones, las normas jurídicas desde el punto de vista de sus sanciones. Ya. Tenemos aquí las normas perfectas. ¿Qué son las normas perfectas? Ya. Consiste en la inexistencia o nulidad de los actos, ¿verdad? Las normas perfectas tienen la finalidad de declarar nulo todos los actos que hemos realizado antes. De repente hemos cometido algún vicio de procedimental. Las normas perfectas nos tratan de que ante algún vicio te va a declarar nulo ese acto. A ver. Ejemplo de esto tenemos el artículo 219 del Código Civil, que me parece que sí, nos habla de la nulidad del acto jurídico, ¿verdad? Y obviamente que ahí están las causales. No sé, a ver, de repente si tienen el artículo 219 del Código Civil, me ayudaría bastante para poder tener un mejor entendimiento de lo que son las normas perfectas. A ver, amigo José. Ya, listo. El acto jurídico. El acto jurídico es nulo, dice, cuando falta la manifestación de voluntad de la gente, cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable, cuando su fin sea ilícito, cuando adolezca de simulación absoluta, cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad, cuando la ley lo declara nulo. En el caso del artículo 5, el título preliminar, salvo que la ley establezca sanción diversa. Claro, gracias. ¿Puedes leerte ahora el 274? Ya, listo, 274. Ya, 274. Es nulo el matrimonio. A ver, ¿dónde está? Sí, acá. Es nulo el matrimonio. Es nulo el matrimonio del casado, no obstante, si el primer cónyuge del bígamo
ha muerto o si el primer matrimonio ha sido invalidado o disuelto por divorcio, solo el segundo cónyuge del bígamo puede demandar la invalidación siempre que hubiese actuado de buena fe. Ujú. Sí, Ya, ya, muchas gracias, estimado José. ya. Ya, como pueden ver, ya, lo que mencionó el amigo José son normas perfectas. ¿Por qué? Porque ante la existencia de algún vicio, se declara la nulidad, ¿no es así? Y justamente en el artículo 219 nos señala, hay varios ejemplos, ¿verdad? Que si falta la manifestación de voluntad, ¿no? O que si el objeto no es jurídicamente posible, ¿no es así? ¿Ya? Son causales que incurren a la nulidad de un acto, ¿no es así? Así igual también como el 274, ¿verdad? Que es nulo el matrimonio, ¿verdad? Para tales hechos como lo acaba de mencionar el amigo José. Ya, si se cometen esas causales, se declara la nulidad de los actos. Y a eso se le dice norma perfecta. ¿Por qué? Porque la norma te impone eso, que ante el cometimiento de esas causales, te lo va a declarar nulo, ¿no? O sea, mejor dicho, ya no va a existir, ¿verdad? No va a existir ese acto, ¿verdad? Ese acto al cual uno se disponía a realizarlo. Esas son normas perfectas. Otro, otro tipo de norma también tenemos las normas perfectas o más perfectas. Ya. A diferencia de las normas perfectas, como acá también lo dice, que además de privar el acto, o sea, de declarar quizás es nulo, también va a haber una sanción, ¿verdad? Para el infractor. O puede haber una reparación pecuniaria, ¿verdad? O sea, aquí no solamente te va a declarar nulo, ¿verdad? El acto, ¿verdad? El acto que has transgredido, ¿no? Por la falta del cumplimiento de de algunos requisitos, sino que a pesar de eso, te va a dar una infracción, ¿verdad? Te va a imponer una infracción, un castigo, ¿no? Que puede ser una reparación, ¿no? Una reparación pecuniaria, ¿no? Una reparación en la que tú debas pagar. Ejemplo de esto tenemos también el 1428 del Código Civil. ¿Qué nos dice el 1428 del Código Civil? A ver si lo pueden leer, por favor. El 1428. A ver, el 1428. A ver si me pueden facilitar. Artículo 1428. Resolución del contrato por ¿Ya? incumplimiento. En los contratos con prestaciones recíprocas, cuando alguna de las partes falta el cumplimiento de su prestación, la otra parte puede solicitar el cumplimiento o la resolución del contrato y, en uno u otro caso, la indemnización de daños y perjuicios. Ujú. A partir de la fecha de la citación con la demanda de resolución, la parte demandada queda impedida de cumplir su prestación. Ya, muchas gracias, Mili. Ya, mira, como acaba de mencionar acá la compañera Mili, pese a que incluso, mira, si hay si en un contrato yo causo un perjuicio a la otra parte, yo puedo no solamente declarar nulo ese contrato, sino también va a haber un perjuicio, ¿verdad? Estoy obligado a indemnizar por los daños y perjuicios, ¿verdad? Que yo vaya a ocasionar, ¿verdad? Ante el incumplimiento de un contrato, ¿verdad? Yo soy deudor, yo incumplo, y ese incumplimiento va a acarrear un perjuicio, ¿verdad? Para la otra parte. Ya. No solamente el contrato se va a declarar nulo, sino también va a haber una sanción para mí. ¿Cuál es esa sanción? Que voy a tener que pagar, ¿ya? Voy a tener que pagar por el perjuicio ocasionado, ¿no? Por el incumplimiento, ¿no? Ya, a ver. Esas serían normas más perfectas, ¿no? O sea, como habíamos dicho que las perfectas declaran nulo un acto, las normas más perfectas no solo declaran nulo, si a pesar de declarar nulo, hay una sanción más, ¿no? Una infracción, ¿no? Que hay que pagar. Así que, a ver, esas serían normas perfectas y normas más perfectas. Ya, otro. Las normas menos perfectas, ¿no? O minus cuan perfectas, como también se le conoce en la doctrina, ¿no?
Acá dice que la infracción de esta norma no se va a declarar nulo, más solamente una penalidad, una pequeña penalidad o una llamada de atención nada más, ¿no? A diferencia, claro, de las perfectas y de las más perfectas, aquí el acto no se va a declarar nulo, ¿ya? Que si bien se ha cometido, si bien se ha transgredido, no se declara nulo ese acto, pero sí va a haber una pequeña penalidad. Ejemplo de esto tenemos el 244 del Código Civil. Ya. A ver, ¿qué nos dice el 244 del Código Civil? A ver si nos puede leer qué nos dice el 244 del Código Civil. A ver. ¿Matrimonio de menores? Sí, sí. Los menores de edad, para contraer el matrimonio, necesitan del asentimiento expreso de sus padres. La discrepancia entre los padres equivale al asentimiento. A falta o por incapacidad absoluta o por destitución de uno de los padres del ejercicio de la patria potestad, basta el asentimiento del otro. A falta de ambos padres, o si los dos fueran destituidos del ejercicio de la patria potestad, prestarán asentimiento los abuelos y las abuelas. En igualdad de votos contrarios, la discordancia equivale al asentimiento. Claro. Gracias, Milagros. Ya. Ahí nomás. Ya, a un segundo, ¿ya? Ya, como podemos ver, este sería un ejemplo de normas menos perfectas, ¿verdad? Que obviamente que sabemos que el matrimonio entre menores de edad generalmente no se permite, ¿verdad? Se requiere que alcancen una mayoría de edad. Pero pero también se da el hecho de que estén juntos, ¿verdad? Se puedan casar. Ya, ¿cuál es la llamada de atención? Que se necesita el asentimiento, ¿verdad? De los padres, ¿ya? Podemos ver que el hecho de que los menores de edad se casen no va a declarar nulo el acto. El acto se va a mantener ahí, ¿verdad? Pero que sí hay una pequeña penalidad. Y la penalidad justamente está en el 244 del Código Civil, que lo acaba de mencionar aquí la compañera Milagros. ¿Ya? Normas imperfectas. Ya. Otro tipo de normas nos dicen, este tipo de normas no establecen ni una sanción que prive la eficacia del acto, ni una sanción personal. O sea, mejor dicho, acá no hay sanción. En las normas imperfectas no hay sanción, mejor dicho. Ya. Ejemplo de esto tenemos el 143 del Código Civil. A ver. Ya para finalizar acá lo que son la clasificación de las normas jurídicas, a ver si me pueden leer acá el 143 del Código Civil. A ver, ¿qué nos dice el 143 del Código Civil? A ver, amigo José. Mili. A ver, 143. Libertad de forma. Dice, ¿Ya? cuando la ley no designe una forma específica para un acto jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente. Claro, son normas imperfectas, ¿verdad? No establecen ni una sanción, ni una eficacia, nada. En realidad, estas normas imperfectas ya dependen de cada uno. Dependen de uno si de repente sancionarlo o no. Pero son voluntarias, ¿verdad? Pero la norma no exige ni una sanción alguna. ¿Ya? Eso sería ejemplo de normas imperfectas. Ya, a ver, ya habiendo dejado en claro lo que es la clasificación de las normas jurídicas, ahora vamos a pasar a lo que es el ordenamiento jurídico, ¿ya? ¿Ya? Bueno, ya teniendo en claro, teniendo una base de lo que ya son las normas jurídicas, el concepto, las características y las clases principales, ahora vamos a pasar a lo que es el ordenamiento jurídico, ¿sí? Ya. Bueno, este va a ser un tema también un poco breve, no va a ser largo, pero bueno, ya para complementar el conocimiento de lo que son normas jurídicas, vamos a pasar a este punto. ¿Qué es el ordenamiento jurídico? Pues acá nos dice, el ordenamiento jurídico
es un sistema de normas jurídicas, ¿verdad? ¿Y por qué es un sistema de normas jurídicas? No se habla de conjunto de normas jurídicas, porque al hablar de sistema de normas jurídicas nos habla que hay una estructura, ¿verdad? Hay un orden jerárquico en las normas jurídicas. Y es por eso que nosotros es preferible hablar de sistema de normas jurídicas, ¿no? Que hablar de conjunto, ¿no? Que significa agrupamiento, ¿no? Y obviamente que las normas no precisamente están agrupadas, están estructuradas. Ya, a esa estructuración se le dice sistema, ¿ya? Por eso, siempre, cuando definamos lo que es el ordenamiento jurídico, señalar que es un sistema de normas jurídicas, ¿sí? Y obviamente que este sistema se rige en un determinado tiempo y lugar, ¿no? Sabemos que el ordenamiento jurídico se rige en un determinado territorio, ¿no es así? Y en un determinado tiempo, ¿no? Porque sabemos que el ordenamiento jurídico va cambiando, es dinámico, ¿no? Va cambiando con el tiempo. Con la finalidad de lograr la paz social, ¿verdad? Obviamente que la finalidad del ordenamiento jurídico es eso, lograr la paz social, la convivencia, ¿no? La convivencia pacífica, ¿ya? Esa es la finalidad que tiene el ordenamiento jurídico. Ya, principales características del ordenamiento jurídico. Ya, mencionamos. Uno, que es complejo. ¿Por qué es complejo? Porque está compuesto por varias normas, ¿verdad? Hay cantidad de normas y de las cuales ni siquiera sabemos, o sea, nosotros no podemos saber cuántas normas tiene el Perú. No sabemos. Pero que precisamente la complejidad se trata en la necesidad que tiene la sociedad de regular sus conductas, ¿verdad? Y sabemos que son bastantes, pues, ¿no? La necesidad que tiene la sociedad es inmensa, porque son bastantes conductas que deben regularse, y que necesitamos que sean regulados, ¿no es así? ¿Ya? Ya. Eso sería lo que es la característica de lo que es la complejidad del ordenamiento jurídico. Otra característica, que es unitario, ¿verdad? Unidad. ¿Por qué? Porque todas las normas jurídicas convergen o se unen en una norma fundamental, que es la Constitución política, ¿verdad? La Constitución política, como ya lo había mencionado, está en la parte superior, ¿no? En la parte superior, en orden jerárquico, está en la parte superior, es lo máximo. Y todas las normas jurídicas van así, estructuralmente van abajo, ¿no? O en una de otra. Pero todos siguen la misma línea. ¿Ya? En la misma línea de la Constitución política. ¿Ya? Por eso se dice que es unitario. ¿Ya? Otra característica de la norma jurídica es coherente. ¿Y por qué es coherente? Porque las normas deben guardar compatibilidad entre ellas mismas y con los hechos que regulan, ¿no es así? Tiene que ser coherente, tiene que fijar una sanción ante un hecho determinado, ¿no es así? Y si la norma, hay incompatibilidad en normas, por ejemplo, ya no hablaríamos de coherente, sino sería una norma antinómica, ¿no? Se le dice antinomia, se le dice eso, ¿ya? Cuando dos normas no son compatibles entre sí, ¿verdad? O tienen mismos supuestos de hecho, pero diferentes consecuencias jurídicas, ¿ya? A eso se le dice lo que es la antinomia, ¿ya? Pero generalmente el ordenamiento jurídico es coherente, porque en su mayoría son compatibles entre ellas, ¿ya? Otra característica, que es pleno. Bueno, sabemos, pero ¿será pleno en sí o no? Sabemos que el ordenamiento jurídico pretende ser pleno, o sea, pretende regular todo tipo de conductas, ¿no? en la sociedad, pero obviamente que pretende, y, obviamente, y bueno, generalmente él intenta hacerlo, ¿no? Pero no todas las conductas son reguladas por la sociedad, ¿ya? Es por eso que entre las características yo le he agregado la plenitud, ¿verdad? Pero bueno, sería en realidad semi-plenitud porque pretende hacerlo, pero quizás no llega, ¿no? No llega a todos, no llega a regular la conducta de todos en sí. Otra característica, que es sistemático. ¿Y por qué sistemático? Ya lo había mencionado ya en el concepto del ordenamiento jurídico, porque hay un orden, ¿verdad? Hay una estructura en las normas jurídicas, ¿no? Una estructura jerárquica y categórica, ¿no?
Ya, por eso se dice que es sistemático. ¿Ya? A ver, estructura del ordenamiento jurídico. Ya, ya para finalizar este punto, este tema, vamos a tocar ya el ordenamiento, estructura del ordenamiento jurídico. Y como ya lo había mencionado también en la estructura de las normas jurídicas, el ordenamiento jurídico también es lo mismo. Como pueden ver, está basado, recalcando, claro, en que prima siempre la Carta Magna, la Constitución política, ¿no es así? Otro. ¿Quién está abajo de la Constitución política? Ya, están lo que son las normas legales. Y aquellas normas legales comprenden lo que es el Código Penal, el Código Civil, el Código Procesal Civil y Penal también, ¿no? Así como también los decretos de urgencia, ¿no? Y las normas regionales, ¿no? Claro, son conocidas como normas con rango de ley, ¿no? Doctrinariamente se les conoce así. ¿Y quién está abajo? O sea, en la última categoría. Acá tenemos, como ya lo había mencionado, son las normas infralegales, ¿verdad? Entre ellas se sitúa, acá le he puesto acá de ejemplo, las sentencias, las resoluciones administrativas, los contratos, ¿no? Que tenemos entre particulares y los actos de simple trámite, ¿no? Que obviamente todo eso genera normas jurídicas, ¿no? Pero de un rango inferior, ¿no? A lo que son las normas legales, a lo que son los códigos civiles, los decretos legislativos, decretos de urgencia, ¿no? Tienen un rango inferior, ¿no? Pero no por ello dejan de ser normas jurídicas, ¿verdad? Y las normas jurídicas deben respetarse, ya que hay una sanción, ¿no es así? Ya. En ese sentido, ya. Esto sería lo que son normas infralegales, ¿no? ¿Ya? A esto se le conoce, a esta última categoría se le conoce como normas infralegales, ¿no? También entre ellas incluye lo que son las normas reglamentarias, las normas individuales, ya. Y para resumir, la estructura, el ordenamiento jurídico está estructurado de esta manera, ¿ya? Por normas constitucionales, normas legales y normas infralegales, ¿ya? Bien, entonces, bueno, creo que hasta aquí terminaríamos lo que es este punto de lo que son las normas jurídicas y lo que es el ordenamiento jurídico. ¿Sí? Acá creo que ya finaliza la diapositiva. Bueno, ya. Voy voy a sacar ya. Ya. ¿Me escuchan, no? Sí, Sí, Ya, doctor. bueno, Sí, se ya. escucha. Ya bueno, creo que, mira, bueno, la clase de hoy va a ser esto, ¿ya? Lo que son las normas jurídicas y el ordenamiento jurídico. Hemos tenido ya, mejor dicho, hemos tenido la clase de hoy basado en esto, lo que es la norma jurídica y el ordenamiento jurídico, ¿ya? Justamente como yo les había mencionado al inicio, bueno, a los que han estado presentes en sí, desde la primera hora, les he comentado que la próxima semana vamos a tocar lo que es acto jurídico, ¿ya? Ahí vamos a entrar ya de lleno, ya, de por sí. Y para eso he visto conveniente tocar este tema, ¿ya? Para de alguna forma tener una base, ¿ya? Es necesario que puedan comprender este tema para pasar al próximo tema, ¿sí? Que va a ser acto jurídico. Así que, como les digo, bueno, al menos los temas que he tocado, de verdad, bueno, espero que también hayan sido entendibles para ustedes y, bueno, también les sugeriría, ¿no? Que puedan repasar esto, ya que la otra semana vamos a tocar, como les digo, ¿no? Ya temas más, más concretos, ¿no? Quizás más complejos sean. Así que es bueno que tengan esto en cuenta, este tema. No sé si de repente habrá alguna pregunta, a ver que deseen hacerme. Ya para también finalizar, ¿no? Ya la sesión de hoy, porque creo que el tema que nos corresponde, como le digo, ha sido sobre normas jurídicas. Y bueno, ha sido un tema, bueno, que
que la verdad ha sido necesario tocarlo antes de pasar, ¿no?, al próximo punto. Bueno, ¿habrá alguna pregunta? Bueno, de mi parte, no, ¿Habrá doctor, alguna más bien, pregunta? le agradezco mucho por el tiempo, por la paciencia, de verdad. Muchas gracias, más bien. Ya, no, no, igualmente, muchas gracias también, estimado José. Sé que ya les había dicho también que, bueno, yo les agradezco también aquí por su tiempo. Sé que la mayoría tiene muchas cosas que hacer, ¿no? Y bueno, la verdad que otros también de repente quizás no hayan podido estar, no sé no sé cuál sea la situación, pero de todas maneras igual les agradezco, ¿no? O sea, el hecho de formar parte de este grupo, ¿no? Y que también sobre todo se esfuercen, ¿no? Se esfuercen aquí, hacer un sacrificio en estar aquí, ¿no? Estar presentes en este taller. Y la verdad que, como digo, ¿no? Una vez más, yo les agradezco bastante. Y bueno, juntos vamos a seguir adelante, ¿no? A llevar adelante ese taller, ¿no? Porque el tema en sí es ir avanzando, ¿no? Ya que como la finalidad de este taller es tocar temas de los problemas que tenemos como sociedad, ¿no? Así que antes de ir a tocar en temas concretos, considero que siempre es bueno tener una base, ¿no? Un tema base. Por ejemplo, lo que es norma jurídica, lo que podría ser incluso acto jurídico, también lo que es, por ejemplo, si hablamos del tema de demanda de alimentos, al menos tener una idea de lo que es derecho y familia, ¿no es así? Si hablamos de lo que es problemas con referentes a lo que es contratos, tener una base que es un contrato, ¿no? Y cuáles serían sus elementos, ¿ya? Así que eso prácticamente va a ser la dinámica del taller. Antes de tocar temas concretos, vamos a tener que tocar temas básicos, ¿ya? En este caso, nuevamente digo, hemos tocado normas jurídicas. La otra semana ya tocaremos el siguiente tema que ya les he dicho, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ya va a ser las 12, creo que hasta esta hora nada más tenemos la sesión. Bueno, yo les agradezco una vez más, ya les espero la siguiente sesión. Y bueno, este material los voy a facilitar, ¿ya? Como digo, lo voy a facilitar por el grupo de WhatsApp y también la clase, ¿no? Que obviamente ya ha sido grabada, los voy a facilitar también, ya en estos días le voy a facilitar. Pero es necesario, por favor, digo, repasen los temas. Al final del taller va a haber una evaluación, ¿sí? Se está viendo el tema de que se dé certificación también de este taller. Así que, como les digo, repasen el tema. Va a haber una evaluación. Posiblemente hasta la nota vaya incluida atrás, ¿no? Del certificado. Así que depende de cada uno de ustedes, ¿no? A ver qué tipo de nota también van a consignar, ¿no? En su certificado. Así Puros 20, que, doctor, puros 20. claro, espero que sí. Y bueno, como les digo, repasen los temas, ya que al final voy a hacer una evaluación de todos los temas que estamos tocando, ¿sí? Y no se preocupen, que voy a considerar también los puntos, voy a considerar acá también las intervenciones, voy a considerar esto, ¿ya? Así que, como les digo, ¿no? Sigan nomás, esfuércense y yo les agradezco bastante, de verdad, por todo ello, ¿no?